En Lucas 24:49 dice: ahora estoy enviando sobre ustedes lo que mi Padre prometió. Son palabras de Yeshua. Así que quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que hayan sido embestidos con poder de lo alto. Entonces Yeshua les dice: mire, yo voy a morir. Ustedes igual después de Pesach van a contar las 7 semanas y el día 50 nos vemos en Jerusalén. Ya no físicamente como me ven ahora, porque voy a venir en el espíritu de mi Padre, a llenarlos de poder, de autoridad, hacerlos hablar en otros idiomas, etcétera, etcétera, para que el mundo crea que esto es verdad. Amén. Entonces ahí cuando les cuento que algunos se fueron camino a Emaús, seguro se les olvidó Shavuot, y es cuando él se les aparece y dice: oiga, ¿ustedes para dónde van? Devuélvanse. Yo les dije que la cita es en Jerusalén, ¿qué pasa? Ahora, otra cosa, la fiesta sigue vigente para judíos y para creyentes mesiánicos. Los únicos que celebran esta fiesta son los católicos, los evangélicos no la celebran. Sabía que después de Pesach debían contar 49 días y que el día 50 la cita era en Jerusalén. Amén. Ok. Entonces llegó el famoso día. Entonces vamos a Hechos. Antes quiero recordarles que aquí en Hechos, en el capítulo 1, dice que Yeshua, no sé, no me pregunten, no lo sé, recuerden que lo que yo no sé, no lo enseño y no me invento nada, porque sería faltarle al Eterno primeramente y faltarle al respeto a ustedes. Aquí dice en Hechos 1 que Yeshua HaMashiach, Jesús, ascendió al cielo al 40º día, o sea, pasó la cuarentena, en donde no lo sé, pero dice aquí que al día 40 sus discípulos lo vieron cómo ascendió al cielo y les volvió a repetir lo mismo: espérenme en Jerusalén, que ahí vengo en el Espíritu a llenarlos de poder y autoridad, como les había dicho antes cuando estaba en cuerpo y alma. Amén. Entonces es un día especial, el día 40, no sé si les enseñé eso. ¿Cómo? Ya lo vamos a leer. En Hechos capítulo 1, versículo 3. Vamos a comenzar desde ahí. Dice: después de su muerte, se mostró a ellos y dio muchas pruebas convincentes de que estaba vivo. Durante un periodo de 40 días, ellos le vieron. Entonces estuvo con ellos, se aparecía, recuerda que entraba por el techo, entraba por la puerta, la estuviera cerrada, porque él ya, la materia no le impedía nada. Él estaba en cuerpo espiritual y entraba y salía de donde quisiera. Ya la materia, los átomos estos que conocemos, para él no eran barrera. Amén. Y esa es la promesa que quiero que ustedes se graben y que la crean, que nosotros vamos a llegar a ese estado en el cual se encuentra Yeshua. Si mañana resucitamos con él, ya estas fuerzas físicas para nosotros no son barrera. Ejemplo, si estuviéramos en ese cuerpo que está Yeshua, yo pondría mi mano así y pasaría al otro lado. Ya estos átomos, estas moléculas no me impedirían a mí que mi mano atravesara. Es una gran bendición esperar recibir ese estado en ese cuerpo espiritual. Amén. Entonces ahí es donde les digo, dice: por un periodo de 40 días ellos le vieron y les habló acerca del reino del Eterno. En una de estas reuniones, dice el versículo 4, él les ordenó que no se fueran de Jerusalén. Dice, les dijo en vida y les dijo en muchas de las oportunidades de los 40 días que se les apareció: recuerden que nos vemos en Shavuot del día 50. Si estuviéramos en una creencia del 100%, en una santidad del 100%, y el espíritu nuestro conectado con él al 100%, seguro que él bajaría por ese techo hoy y se pararía aquí y decía: mire, soy yo. Pero aún nuestra santidad no da para eso. Y si se nos apareciera, ahí sí como algunos de los apóstoles dijeron: es un fantasma, y salieron corriendo. No se nos aparece porque la puerta nos queda chiquita para salirnos, y los vidrios de la ventana no serán impedimentos para tirarnos si es que hay pecado en algunos de nosotros, porque la santidad la conocemos y el pecado huye.
Por eso hoy no espere que se le presente. Ojalá se presentara. Él puede hacerlo, Baruch Hashem. Pero sé que no se presenta porque aún hay pecado y maldad en nosotros y nos haría un mal si se presentara en este instante. Amén. Ahí sí como dijo el que dijo, porque no me acuerdo, no soy digno de que entres a mi casa. Señor, no somos dignos de verdad de que te aparezcas hoy, pero sabemos que en el Espíritu nos estás preparando, nos estás santificando y reinaremos y resucitaremos contigo eternamente y para siempre. Amén. Ok, que así sea. Dice, en una de estas reuniones les ordenó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran a lo que el Abba había prometido y oyeron de él. ¿Cuál era la promesa? Nos vemos en Shavuot día 50, ahí les llego. Dice, versículo 6. Cuando estaban juntos, le preguntaron, Adón, o Señor, ¿en este tiempo restaurarás el reino de Israel? Y él respondió, ustedes no necesitan saber los tiempos o las fechas, el Abba ha guardado esto bajo su propia autoridad. Dice que le preguntaban por su segunda venida. Díganos cuándo, hermano. Señor, díganos. Nada, eso está en reserva, ni los ángeles. Cuando el Ruach HaKodesh venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén y en todo Yehudá y en Samaria hasta lo último de la tierra. Dice que ese día del acontecimiento de Shavuot habían judíos de todas las partes del mundo, porque esta fiesta de Shavuot para el judío ortodoxo es de obligación ir a Jerusalén. Por eso vamos a orar para que el año entrante tenemos un tour a Israel, muchos de ustedes y yo podamos ir a cumplir ese mandamiento. Son 3 fiestas que hay que ir obligatoriamente a Jerusalén. ¿Cuáles son? Pesach, esta de Shavuot y Sukkot. Sé que será de gran bendición los que podamos asistir algún día a alguna de esas 3 fiestas allá en Israel. Amén. Después de decir esto, fue llevado a lo alto delante de los propios ojos de ellos, y una nube le ocultó de sus vistas. Entonces dice que ascendió al cielo. A los 40 días estamos hablando, ¿ok? Y les dijo, en 10 días vengo. O sea, me voy, en 10 días vengo para la fiesta de Shavuot, al 50º día, que es lo que estamos celebrando hoy. Amén. Y cuando ellos estaban con su mirada fija en el cielo, en lo que él desapareciera, de repente vieron 2 hombres vestidos de blanco al lado de ellos. ¿Quiénes serían esos? Los ángeles del Eterno, porque también nos visitan y se hacen como cada uno de nosotros. Amén. Dice, los hombres les dijeron, a ustedes Galileos, ¿por qué están parados aquí con su mirada puesta en el espacio? Este Yeshua, quien ha sido quitado de ustedes y llevado al cielo, regresará de la misma forma que le vieron ir al cielo. Algún día llegará y se mostrará nuevamente visible a los ojos humanos y lo podemos ver. Si es hoy, si es mañana, que el Eterno nos prepare en santidad para no salir corriendo y botarnos por la ventana el día que se aparezca ese ser de luz aquí, que no nos asuste, sino que le podamos decir Shalom Adon Yeshua Hamashiach. Amén. Listo, pásese al capítulo 2 de Hechos. Entonces dice, llegó la fiesta de Pentecostés, creo que dice la de ustedes. Shavuot. Ok. Llegó la fiesta de Shavuot. Entonces, ¿por qué hago yo el conteo estilo saduceo? Por lo que les expliqué ahora. En esta fecha, de este acontecimiento, el templo estaba todavía levantado en Jerusalén, amén. Por ende, los que estaban mandando eran el grupo de los saduceos, que eran los que manejaban la batuta religiosa dentro del templo. Y si el templo estaba levantado y los saduceos estaban mandando todavía, entonces Shavuot lo contaban de domingo a domingo. ¿Me entendieron? Ok. Dice el capítulo 2, versículo 1. La fiesta de Shavuot o Pentecostés en la que ustedes dicen llegó. Entonces, qué sorpresa. Dice, la fiesta de
Shaul llegó y todos los creyentes se reunieron en un lugar. De repente vino un estruendo del cielo como el rugido de un viento violento y llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces dice que se aparecieron como lenguas de fuego, un ruido extremadamente. Pero vamos a ponerle entonces, ubíquense en Jerusalén, en la fiesta de Shavuot, un día como hoy. Dale volumen, ¿vale? Ido junto con los 11 apóstoles. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos juntos en el mismo lugar. De pronto vino del cielo un ruido como el de una violenta ráfaga de viento y llenó toda la casa donde estaban reunidos. Se les aparecieron entonces unas lenguas como de fuego, que se repartieron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos se llenaron del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les concedía expresarse. Estaban de visita en Jerusalén judíos piadosos, procedentes de todas las naciones de la tierra. Al oír aquel bullicio, se agolparon y quedaron todos pasmados porque cada uno los escuchaba hablar en su propio idioma. Desconcertados y maravillados decían: ¿No son galileos todos estos que están hablando? No entiendo cómo cada uno de nosotros los está oyendo hablar en su lengua materna. Partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia, de Judea y de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia cercanas a Cirene, visitantes llegados de Roma, judíos y también prosélitos, cretenses y árabes. Y todos los oímos proclamar en nuestra propia lengua las maravillas de Dios. Desconcertados y perplejos se preguntaban: ¿Qué quiere decir esto? Otros se burlaban y decían: Lo que pasa es que están borrachos. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello: Compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles a ustedes. Presten atención a lo que les digo. Estos hombres no están ebrios como suponen. Apenas son las 9 de la mañana. Ahora esto es lo que anunció el profeta Joel. En los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Los hijos y las hijas profetizarán. Los jóvenes tendrán visiones y sueños los ancianos. Aún sobre mis siervos y siervas derramaré espíritu en esos días y profetizarán. Mostraré prodigios arriba en el cielo y abajo en la tierra. Sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de que llegue el día del Señor, día grande y esplendoroso. Y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Amén. Fíjense ustedes que esta palabra, como dice, se cumple primero al judío y luego al gentil. Esto sucedió en Jerusalén para que los judíos creyeran en el Mesías Yeshua
y dice que derramó el Espíritu sobre los 11 que habían ahí. Recuerden que faltaba uno, que era Yehudá. Judas no estaba, pero fue reemplazado por Matitiao, y todos ellos eran judíos. No había ningún extranjero de los primeros judíos mesiánicos. Entonces por eso la palabra se cumple: primero al judío, luego al gentil. ¿Y qué tenemos que hacer?, preguntaban. Hacer la tevilá en el nombre de Yeshua HaMashiach para recibir los dones del Ruach HaKodesh. Amén. Ese día, todos los que venían de Egipto, de todos estos países orientales, hablaron en cada uno de sus idiomas sin conocer los idiomas. No sé si me entienden. O sea, para que me entiendan, resultaron hablando chino los que nunca supieron que había un idioma que se llamaba mandarín. Resultaron hablando francés los que nunca supieron que había un idioma que se llamaba francés. Y así sucesivamente. Todos los que estaban unánimes orando juntos resultaron hablando en el idioma que los que estaban ahí les entendieron como si fuera su idioma materno. ¿Me entienden? Por eso les dijeron: están borrachos. Kefa les dijo: no, ese es el poder del Ruach, ese es el poder del Espíritu, y ese es el poder que anhelamos todos, y que a través de nuestra santidad algún día lo viviremos en espíritu y en verdad cada uno de nosotros. Amén. Ok. Vamos a Romanos 2:28. Dice: pues el judío genuino no es el que simplemente es judío externamente a través de la circuncisión. Párenle bolas a esto, porque para recibir el Ruach, para recibir los dones, para recibir a Yeshua HaMashiach como su Adón, como su Señor y seguro Salvador, usted no necesita estar circuncidado. Dice, eso era para la antigüedad, para los judíos de sangre. Por eso el Ruach HaKodesh vino primero a los judíos que ya estaban circuncidados, y también para los gentiles que nunca conocieron ni siquiera qué era una circuncisión. Hoy el Ruach, hoy la salvación, hoy la gloria del Abba, hoy la gloria del Padre, el conocimiento y la verdad, no necesita que nadie se circuncide, porque dice Pablo, dice Shaul, que es una operación más en la carne, que lo que debemos circuncidar realmente es nuestro corazón. ¿Y cómo lo circuncidamos? Dejando que el Espíritu escriba en las tablas de este corazón duro y lo convierta en un corazón sensible y de carne. Amén. Así es de que si no se ha circuncidado, no se preocupe. Dice Romanos 7, versículo 6. Pero ahora hemos sido liberados de este aspecto de la Torá o de este legalismo, porque hemos muerto a aquellos que no tenían, que nos tenían en muletas, de modo que estamos sirviendo en esta nueva forma, provista por el Espíritu, y no en la vieja forma exteriormente, siguiendo la letra de la ley. Dice que el legalismo y el mandato de la circuncisión para los creyentes en el Mesías Yeshua ya dejó de existir. Se lo garantizo al 101%, ni siquiera al 100%, al 101. Amén. El mismo Romanos 8, versículo 26, dice: similarmente el Espíritu es el que nos ayuda en nuestras debilidades,
Pues nosotros no sabemos orar, o qué hemos de pedir, dice, no sabemos. Pero el Espíritu, el Rúa mismo, implora por nosotros con profundos gemidos indecibles. Cuando el Espíritu viene y se hace presente en una oración genuina, verdadera, que nos nace de lo más profundo del corazón, no pregunta si usted está circuncidado o no está circuncidado. Amén. Dice, vamos a segunda de Corintios. Segunda de Corintios 3:3 dice: ustedes manifiestan claramente que son una carta del Mesías, puestos a nuestro cuidado, escrita no con tinta, sino por el Ruach HaKodesh, no en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Dice que es necesario estudiar la Torá, dice que es necesario estudiar todo lo que sucedió en el monte Sinaí, cómo el Eterno vino con el dedo de fuego, escribió en las tablas de piedra, pero que es necesario que ahora enseñemos que el Espíritu, el Rúa de Elohim, a través de Yeshua HaMashiach, viene y graba esas mismas tablas, esos mismos mandamientos en cada uno de nuestros corazones y nos hace sensibles a su palabra. Amén. ¿Y qué les dije la cita? Ok, ahí estamos. Segunda de Corintios 3 al 6. Dice el 4. Tal es la confianza que tenemos por medio del Mesías para con el Eterno. No es que somos competentes en nosotros mismos para decir algo como de nosotros, por el contrario, nuestra competencia o nuestros dones vienen del Espíritu. Quien hasta ahora nos ha hecho competentes para servir como obreros en el pacto renovado en Yeshua HaMashiach, la esencia de la cual no está escrita en un libro, sino en el Espíritu, porque el texto escrito trae muerte, pero el Espíritu trae vida. Dice que ahora este pacto es mucho mejor que el antiguo. Recuerda que en la antigüedad por todo mataban al transgresor. Era brujo, lo mataban. Era adúltero, lo mataban. Pero absolutamente todo lo mataban. Dice que en este pacto renovado el mandamiento sigue: no robar, no brujear, etcétera, etcétera. Pero ya nadie tiene el derecho de matarnos, porque murió el Mesías Yeshua por nosotros para regalarnos la vida eterna. Entonces el mandamiento como tal sigue como mandamiento, pero la ley del mandamiento que decía mátelo fue abolida en el madero en Yeshua HaMashiach. Amén. Entonces pertenecemos a un mejor pacto que ya no trae muerte sino vida, y el que se quiera coger ahí está listo, el que no se pierde. Amén. En Hebreos 8 dice lo siguiente: se me perdió Hebreos. Hebreos 8 dice, 8:10: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de esos días, dice el Eterno. Pondré mi Torah en sus mentes y escribiré en sus corazones, y yo seré el Elohim, y ellos serán mi pueblo. Entonces dice que ahora trae ese mismo pacto, trae esas mismas tablas, esos mismos mandamientos ya renovados, y nos lo escribe en el corazón y en la mente. Por eso cuando pasamos danzando con la Torah, usted la toca y va a su mente y va a su corazón la mano, para que siempre recordemos que eso está ya grabado en cada uno de nosotros. Amén. Ok. Entonces, ¿qué es lo que nos trae hoy el Espíritu? ¿Qué es la visita que nos hace hoy? ¿Cuál es la previa que nos hace hoy? Supuestamente somos todos creyentes. Supuestamente vamos buscando una santidad. Supuestamente estamos en un proceso de santificación. Ahora, ese supuesto se tiene que convertir en realidad, porque Él no visita por visitar. Él visita para hacer una obra y ejecutar algo en cada uno de nosotros. Amén. Y por eso lo que nos ofrece hoy es primeramente los dones de ese Espíritu. Vamos a 1 Corintios 12, porque eso es lo que Él nos quiere traer hoy. Si usted no tiene los dones, dice que los pidamos
y que Él traerá los dones a cada uno de nosotros. Primera de Corintios 12. Perdón. Primera de Corintios 12 dice, versículo 7. Además a cada uno les he dado una manifestación particular del Rúa, del Espíritu, que será para el bien común. A unos, por medio del Rúa, les da la palabra de sabiduría, a otro, palabra de conocimiento, de acuerdo con el mismo Rúa o Espíritu. A otro le da el don de fe, por el mismo Espíritu. A otros, los dones de sanidad, por el mismo Rúa. A otros, el hacer milagros. A otro, el don de profecía. A otro, el don de la habilidad de juzgar entre espíritu y espíritu. La habilidad de hablar en diferentes idiomas, como sucedió en Pentecostés, en Shavuot. Y a otro, la habilidad de interpretar esos idiomas. Amén. Cada uno de ustedes hoy, ahora que terminemos y hagamos la oración, le vamos a pedir al Eterno que esos dones del Espíritu sean sobre cada uno de nosotros. Amén. Ahora dice que viene y nos da su Espíritu, pero también nos saca la previa. Dice, no la piedra, la previa. Saca previa para ver cómo estamos. Y dice que eso que Él nos da tiene que dar unos frutos. Es lo que hemos denominado los frutos del Espíritu. O sea que hoy no estamos aquí por una fiesta más, hoy no estamos aquí por una prédica más, hoy no estamos aquí por una comida más. Hoy estamos por ese alimento del Espíritu que vivifica y nos dará vida eterna, que nos da los dones y que también nos dice, yo le doy, pero así le exijo. Entonces nos exige una santidad y nos exige unos frutos. Y como dice la palabra, por sus frutos los conoceréis. Entonces vamos a Gálatas 5 a conocer cuáles son esos frutos que Él quiere recoger de cada uno de nosotros. Amén. Gálatas 5, versículo 22, para que usted se aprenda que después de hoy tiene que portarse de acuerdo, dice Gálatas 5, 22. Amén. Pero el fruto del Espíritu es amor. Entonces, a partir de hoy en adelante, usted debe saber que asistió a una fiesta de Shavuot y debe creer que hoy sucedió algo dentro de usted y que hoy no vino por venir y que hoy no vino por calentar una silla y que hoy no vino por escuchar a un hombre, que hoy vino creyendo que el Espíritu del Mesías Yeshua vino e hizo algo en usted, pero que también le exige una responsabilidad y unos frutos, porque recuerden que árbol que no da fruto, ¿qué pasa? Es cortado y echado al fuego, que en este contexto es infierno. Entonces, Él exige unos frutos de eso que hoy le está regalando, de eso que hoy le está insuflando en su cuerpo. Amén. Dice, los frutos que Él quiere recoger son amor, alegría, shalom, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad, dominio propio. Y esto, dice, contra esto no hay ley. Puede que el Eterno haya hecho una Torah o dos Torahs, como dicen los judíos. Ya esa no será para nosotros si comenzamos a obrar con esto. Más o menos para que me entiendan, la ley del tráfico, del tránsito, no es para el que hace caso de todas las señales. O sea, esa ley no es para usted, porque usted hace caso de todas las señales de tránsito. Me imagino que usted también para en Roma, me imagino que usted también dice prohibido a la derecha y usted para, me imagino yo como buen creyente. Pues, la ley del tránsito no es hecha para el que cumple esa ley. La ley del tránsito es hecha para el que incumple la ley. Amén. Entonces, de aquí en adelante, la Torah la estudiamos para saber qué es pecado y no cometerlos, para que esa ley no sea sobre nosotros. Porque igual el día del juicio, dice que vamos a ser juzgados. ¿Y a quién van a llamar el día del juicio? Señor Moshe, traiga la Torah y ábrela que decía para el transgresor de los 10 mandamientos. Dice que ese día nos juzgarán conforme a la Torah. Pero si no la hemos transgredido nosotros, teniendo estos frutos del Rúa, pues que traigan la Torah y que venga Moshe y que venga quien quiera. A nosotros no es.
Chévere, ¿cierto? Hasta ahí. Pero vaya y cúmplalo. Vaya y cúmplalo. Y esa es la meta de este sistema. Amén. Entonces dice, ¿qué sucedió en Shavuot? Un día como hoy, un domingo como se llama ahora, un primer día de la semana como hoy, ¿entendieron? Decimos que en la Tevilá el Rúa viene y nos reviste de su poder, nos hace nueva criatura, etcétera, etcétera. Pero aquí estamos viendo que el Rúa tiene tanta misericordia y necesidad hacia nosotros que viene aún antes de hacer Tevilá. Eso es mucha, mucha bendición del Eterno para despreciarla y para no poner por obra nada de lo que aprendemos. Que el Eterno nos perdone y nos ayude. Amén y eche merabá. Entendido hasta ahí, entonces, viene un acontecimiento con los corintios. Recuerda que los corintios fueron los que más dolores de cabeza le dieron al pobre Shaul o Pablo. Entonces no entendían por ninguna esquina y cada vez inventaban un pecado nuevo. Como vieron ustedes el video y su palabra en Hechos 2, comenzaron a hablar los apóstoles, los discípulos, etcétera, idiomas que ellos jamás habían hablado, jamás. Imagínense a pescadores de Galilea hablando en egipcio, en copto, hablando en árabe cuando tal vez ni siquiera habían bajado a Arabia a conocer, hablando en italiano cuando ni siquiera sabían que Italia existía, pero ese día hablaron en esos idiomas. Y los judíos que venían de allá les entendieron. Esa es la obra del Rúa que hace en nosotros. Amén. Entonces pasó un problema en Corinto, porque en Corinto como hoy salió un espíritu que comience a balbucear unas palabras que de verdad, créanme, que eso no tiene nada de parecido a un idioma de los 70 idiomas madres que se hablan en este mundo llamado Tierra. Traducción en el mundo son idiomas, para mí, con todo respeto, no prohibimos nada, pero si mañana usted se para a decir pues con todo el respeto, yo le digo, como vamos a leer ahorita, mi hermano, ¿qué idioma es ese? Y por favor, tradúzcamelo en el nombre de Yeshua Mashiach, se lo pido. Mi hermano, que es un idioma angelical, porque los ángeles también tienen idioma. Listo, yo sé que los ángeles hablan hebreo. Entonces, si es hebreo, yo más o menos sé hebreo, entonces le digo si es hebreo o no es hebreo. Si no es hebreo, entonces hay unas reglas, porque el problema que se presentó en Corinto hace 2000 y pico de años, dice, Primera de Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a la gente. Obvio, porque si habla en un idioma diferente, pues nadie le entiende. Está pronunciando misterios por el Rúa. Ahora, ojo, no estoy diciendo que este no sea un don, y que cualquiera de ustedes, o sea, si de verdad tiene el don de hablar otro idioma, entonces usted debería pararse hoy aquí y decir, pastor, tengo el don de hablar idiomas. Entonces yo le digo, hablen idiomas. Entonces debe hablarme en francés, debe hablarme en inglés, debe hablarme en arameo, debe hablarme en hebreo, un idioma conocido terrenalmente y que tenga una traducción. Eso sí es aceptable dentro de una comunidad seria. Amén. De lo contrario es carreta. Aquí más adelante vamos a estudiar que cuando hay alguien que hable en lenguas, dice máximo 2 o 3 y los otros 2 callen, porque se vuelve esto como un abejornal. Nada, ya o no, hermano, tradúzcame su idioma y dígame qué idioma me está hablando. De lo contrario, por eso. Ahora, es que se escudan en idiomas de ángeles del Eterno. Pero hasta donde yo sé y he estudiado y me han enseñado, los ángeles hablan hebreo. Ahora, no es que no hablen otros idiomas, también los hablan, obvio. Pero además dice que si no hay nadie que lo entiende, mejor cállese y ore para usted sola. Ya vamos para allá. Bueno, entonces dice, 1 Corintios 14:2-5, porque el que habla en lengua no habla a la gente sino el Elohim y nadie entiende, está pronunciando misterios por el Ruach. Ok. Dice, no es así con la profecía, pero alguno que profetiza habla a la gente edificando
alentando y consolando. Dice, también la profecía tiene unos parámetros. El profeta que le profetice a usted debe tener los parámetros en la profecía. ¿Cuáles son los parámetros de la profecía? Exhorte, edifique y consuele. La profecía también tiene parámetros. Exhorta, edifica y consuela. Y tiene que ir de acorde a la palabra. De lo contrario, dice, pruébenlo. Dice, los que están escuchando esa profecía deben ir a la palabra si lo que está diciendo está escrito o no. Pues no tiene por qué inventar nada el falso profeta. Amén. Igual sucede con las lenguas. Se edifica a sí mismo, pero una persona que profetiza edifica la Keilah. Quisiera que todos hablaran lengua, dice Shaul, pero más que eso, que profeticen. La persona que profetiza es mayor que la que habla en lenguas, a menos que alguien la interprete para que edifique la congregación. Entonces dice, si alguien se para de entre los hermanos y ora en lenguas o habla en lenguas o nos transmite un mensaje en otro idioma, dice, mínimo tiene que haber un hermano en la congregación que entienda ese idioma y lo interprete. Si no hay nadie, el hermano está en la obligación de decirnos qué idioma es y qué nos dijo. Si no sabe qué dijo y no sabe qué idioma es, no, por las escaleras. Amén. Dice, Primera de Corintios 14:9, para aligerar la cosa. Bueno, Pablo pone un ejemplo ahí en el versículo 6, dice, es como si un instrumento musical no hace los acordes. ¿Los otros músicos entienden? ¿Entienden, mano César? Yo he visto cuando el músico se equivoca, el otro Lo mira mal porque empieza a hacerle gestos. haciéndole un paralelo suena tan mal que uno sabe que está errado. Correcto. Es un error hacerlo. Versículo 9 dice, también pone el ejemplo del chofar en el 8. Dice, si alguien toca el chofar con los acordes que no son, dice, ¿cómo va a creer? Porque es que el chofar dice, el sonido largo es para llamar a la congregación, los 3 sonidos cortos es de lamento, los sonidos de terúa, dice, guerra, se metió el enemigo, hágale. Y si alguien coge el chofar a tocar cualquier vaina, dice, ¿quién se va a parar a qué? Igual pasa con los famosos idiomas o las famosas lenguas. Con todo respeto, como les digo, si hay aquí alguien que todavía practique eso, mi hermano, métase en oración, métase en ayuno, y no estoy diciendo que se va a condenar ni va a perder la salvación. Si habla en un idioma extraño, una lengua extraña, pídale que el Eterno le diga qué idioma es y qué dice cada vez que usted dice su tal retajida. Si no encuentra respuesta, dígale que le quite eso y que lo ponga a hablar mandarín, a hablar inglés, a hablar francés, a hablar italiano, a hablar etcétera, etcétera. Amén. O el idioma Kadosh, el idioma hebreo. Amén y hecho, mira, va. Ahora, si yo me paro y digo, Baruch atah Adonai, ahí no me deja la noche que echarme, tal vez si van a pues todo el mundo sabe qué idioma estoy hablando. Puede que muchos no sepan qué dije, pero muchos saben qué idioma estoy hablando. Amén. Ok. Dejémoslos ahí, no les demos más pan. Versículo 9 dice, es igual con ustedes. ¿Cómo sabrán lo que se está diciendo a menos que usen su lengua para producir palabras que se entiendan? Estarán hablando al aire. Ustedes no están orando, están hablando al aire, cualquier babosada. Sin duda en el mundo hay todo tipo de idiomas. Aquí no me está hablando de idiomas angelicales. Pablo es muy concreto y dice, según en el mundo hay muchos idiomas, claro, y tal vez no los conocemos. El indio, el del Amazonas, el de la Sierra Nevada habla otro idioma, pero tiene traducción y se puede saber qué dice. Sin duda en el mundo hay todo tipo de idiomas y ninguno es totalmente sin sentido. Pero si no sé lo que el idioma de una persona significa, seré extranjero para el que habla, y el que habla será extranjero para mí. O sea, no hay comunicación por nada. Así mismo con ustedes, puesto que buscan anhelante los dones del Ruach, busquen especialmente lo que edifique la congregación. Amén. Primera de Corintios 14:27 viene. Bueno, Pablo habla bastante de eso, pero el 27 es el más concreto, dice. Si el don de lenguas es ejercitado, o sea, está en la congregación, que sea por 2 o a lo máximo 3, entonces ¿cómo es que la congregación del millón, todo el millón, habla en lenguas? Están desfasados en la orden de Shaul. Amén. Dice, máximo 3.
y cada uno en turno, o sea que no se puede hablar al tiempo. ¿Cómo es que habla 1 millón de personas o 5.000 o 1.000 en otros idiomas al tiempo? ¿Quién entiende? ¿Quién traduce? ¿Quién sabe qué idioma es? Nadie. Entonces, Baruch Hashem. ¿Y qué dice? Y que alguien lo traduzca. Y si no hay nadie que pueda traducirlo, entonces la gente que hable en otros idiomas o en lenguas, que se mantenga con su pegadol cerrada. Pegadol es su bocota o boca grande. ¿Ok? Entonces que se mantenga en silencio cuando se reúnen la Keilah. Ellos pueden hablar a sí mismos, o a Elohim, dice, claro, pueden hablar, pero si no entienden y no, entonces no es de nosotros. Amén y Eche Merabá.